Sospecho que soy una firme creyente en el tiempo cronológico, por más que me gustaría creer o incluso simplemente entender la posibilidad de los túneles del tiempo y otras fantasías cuánticas de esa índole. Puedo aceptar que hay una coexistencia tensa y casi nunca simétrica entre el tiempo objetivo del reloj y el tiempo percibido de la duración. Pero fuera de eso, no es el tiempo una mera flecha implacable que se mueve siempre hacia adelante, perdonando a nada y a nadie. Veo los pies descalzos de mi hija contra el parabrisas, sus dedos un poco chuecos y todavía gorditos, dejando huellas cebosas en el vidrio. Veo los pelitos de sus piernas, todavía finos, pero en definitiva más abundantes que hace apenas unos meses. Veo la bandana un poco suelta alrededor de su frente, tapándole las marcas de la medusa. Veo su melena rizada cayéndole sobre los hombros. Veo sus brazos morenos de sol. Veo sus manos sosteniendo el volumen que contiene los libros 1 y 2 de la historia natural de Plinio. Y pienso que tal vez hay un sentimiento muy específico, una sombra muy particular de la nostalgia o la añoranza que puede deformar el tiempo por completo. Creo a veces que extraño aún más el presente de lo que extraño el pasado, y quizás esa sea una forma de viajar en el tiempo. Hola amigos, los saluda Francisco Goñi desde Librerías Gandhi. El día de hoy me acompaña la escritora Valeria Luiselli. Estimada Valeria, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por tu tiempo para venir a conversar sobre principio, medio y fin, disculpa. Una novela que pasa por varios registros, diría yo, y varios matices. Me da la impresión que escapa de la estructura convencional, desde el propio título hasta cómo abordas la historia, en un sentido no lineal, y apelas por otro tipo de estructura, ¿no? Cuéntame un poquito cómo nace este libro después de tu divorcio, haciendo este viaje con tu hija. Bueno, nace como nacen todos mis libros, de apuntes de la vida cotidiana, observaciones, momentos, lecturas, y sin una pauta clara en un sentido de trama y de dirección. Para mí la trama nunca ha sido lo que propulsa un libro, sino algo que en todo caso emana como consecuencia de un proceso muy largo de investigación, pero cuando digo investigación no lo digo como investigación seria, académica, sino más bien investigación hacia adentro, ¿no? Es decir, un proceso largo de exploración, de preguntas que en ese momento me resultan urgentes, importantes, que me mueven, y siempre es a raíz de la exploración de ciertas preguntas que empieza para mí a surgir la arquitectura de un texto y eventualmente también su trama. Y aquí, en este libro, la pregunta inicial tenía que ver con los principios, con el inicio de las cosas. En algún momento tu hija te lo pregunta también. Sí, exactamente. Leyendo mitos griegos, alguna vez mi hija me preguntó por qué todas las historias de origen explicaban el inicio del mundo como una hendidura en dos, como dos cosas que se dividen, sea el mar, sea el mar de la tierra, el cielo de la tierra se pelean, y que por qué eso de hendirse en dos. Y la pregunta, que es una pregunta enorme y muy importante, obviamente no la pude contestar. Claro. Y tampoco sé si después de 6 años de escribir este libro la podría contestar, pero una novela también es un ensayo en muchos sentidos, y esta novela está muy a medio camino entre el ensayo y la novela, en el sentido de que explora preguntas grandes sin necesariamente ofrecer ninguna respuesta. Sí, de hecho te quería preguntar eso porque me gusta mucho el tono narrativo que usas. Me parece poco convencional
también colindando de pronto con lo poético, con lo que se revela, ¿no? Con el lenguaje que se revela como entre las olas. ¿Y cómo adquiriste este tono casi mediterráneo en las palabras, si eso existe? Porque sí hay una revelación en las palabras. Me da la impresión que eres muy cuidadosa con tus frases, con la precisión. No sé si escribas poesía, pero me da la No, no me impresión, atrevería. me da la impresión que bebes de distintas fuentes. Eso sí, soy lectora de poesía más que de la ficción, yo creo. O sea, leo mucho más poesía y ensayo y filosofía de lo que leo ficción. Qué interesante. Y siempre ha sido así, tal vez por un poco, ¿no? Deformaciones de origen. Yo estudié filosofía en la UNAM y siempre que tengo la necesidad espiritual o intelectual de regresar a casa, regreso a esas lecturas, ¿no? A los presocráticos, a Platón, menos Aristóteles, que me cae bastante mal, sobre todo a los presocráticos, que hace muy poco volví a esas lecturas. De hecho, las había abandonado durante al menos 20 años, y más o menos alrededor de la pandemia, en este periodo de nuestras vidas en que estuvimos como tan huérfanos de mundo, sí, y buscando ejes y brújulas, en algún momento volví a abrir mis viejos ejemplares de los fragmentos de los presocráticos de Anaximandro, ay, qué maravilla. Empédocles, que es mi favorito por mucho, y dije, claro, de aquí soy. Qué maravilla. De aquí soy. De hecho, me da la impresión también que te permites muchas licencias en la escritura y es muy abierta, es una escritura muy abierta. Reflexionas sobre la lectura y siento que apelas en pro de los clásicos, de ciertas lecturas formativas para ti, pero que te vinculan al mismo tiempo con tu hija y con tu madre. Y con el mundo también. Y con el mundo. Es decir, no me interesan los clásicos por clásicos, ¿no? Es decir, ciertas lecturas más bien. Es decir, además ciertas, o sea, de entre los clásicos hay algunos que me resultan ojos y oídos necesarios para escuchar el mundo contemporáneo mejor y observar con más agudeza y con más paciencia y más presencia, y es desde ese espacio de observación y de escucha también desde donde puedo escribir con mayor agudeza. Y bueno, en este libro la madre y la hija están leyendo pedacitos de los clásicos. La niña a veces se aburre y le dice a su madre que por favor ya, ¿qué es esto? ¿Por qué estamos leyendo estos libros? Pero a ratos la niña se engancha con algunos de ellos, en particular con Plinio el Viejo, que hace... Me llama la atención eso, ¿es parte de la ficción o si fue un hecho real? Mira, el otro día que presentaba el libro en Barcelona, como me hacen muy a menudo esta pregunta de si sí o no es real lo que escribí, y es una pregunta que ya no quiero contestar. Se lo dejas al lector, El otro día me aconsejaba mi querido amigo y admiradísimo escritor Enrique Vilamatas que lo único que tengo que siempre responder es 27% verdad. Así que muy buena respuesta. Oye, pasando un poco a la confección ya del libro, me da la impresión que los capítulos son como instantáneas, como momentos, como retratos de momentos, como si fueran Polaroids, que al final se acompañan de varias imágenes. Pero ¿cómo llegaste a ese armado como de multiinstantes para dar un cuerpo? No sé, así lo leí o me di la licencia de lector. Me encanta lo que dices, sí. De multiinstantes, qué gran palabra, jamás la había oído y me parece una gran nueva palabra. ¿Se te reveló esta estructura o ya la tenías prepensada? No es tanto que la tuviese prepensada o que se me revelara, es más bien una estructura que responde a mi propio proceso de escritura. Es decir, mi escritura cotidiana es siempre
eh, como en instantáneas, ¿no? Es decir, son rebanaditas de vida, Sí. trabajo, ¿no? Un párrafo, una escena, como mucho en un solo día, luego la retrabajo y retrabajo, pero no soy una escritora torrencial. Hay algún momento en las novelas en donde tras muchos años de escritura se abre algo y hay momentos de escritura mucho más torrencial, pero solo como consecuencia de muchos años de trabajo y acumulación. Pero en general, mi día a día es una acumulación de notas. Y me gusta que las novelas puedan ser una especie de archivo de su proceso de fabricación, en el sentido de que el producto final que uno tiene entre las manos no diste tanto del proceso de su escritura, sino que podamos entrever en el final las partes del proceso. Mi proceso es muy fragmentario y, como te decía al principio, la trama nunca me guía, entonces más bien tengo que, a lo largo de muchos años y con mucha paciencia y fe ciega, acumular una serie de apuntes y fragmentos que ya un día, después de mucha acumulación, puedo, digamos, desplegar sobre una superficie como si fueran mosaicos y empezar a encontrar entre estas partes atmósferas, colores, formas, arquitecturas que van ya entonces sí consolidando un todo, una novela. Qué bello. Ya por último de la estructura, haces un cambio de la voz. No hablemos mucho de eso porque sería un poco spoiler. Sí, no vamos a spoilear demasiado. Pero este cambio de voz, que primero habla la madre, luego la hija, le da un hiperrealismo extremo, ¿no? Quedándonos en el territorio de la ficción, por paradójico que suene, pero ¿cómo se te ocurrió este giro para hacer hablar también a la hija y que la hija revelara también cosas de la madre? Pues no quiero decir mucho porque creo que ahí se juega toda la novela y que si hablamos de eso, claro. ya un lector, una lectora no podrá descubrir eso por sí mismo. Pero puedo decirte simplemente que para mí la novela está en eso, es decir, cómo y cuándo y a través de qué mecanismos las historias dejan de ser nuestras, de una generación mayor, los adultos que cuentan el mundo, que lo articulan, y en qué momento agarra una nueva generación, una niña que se convierte en adolescente, agarra ya las riendas para no solo contar su propia historia, sino ser partícipe de cómo tramamos la historia hacia futuro, ¿no? En eso se juega todo el libro realmente. Qué bello. Y ahora sí, por último, agregaste imágenes al final del texto como parte de esta confección de la última parte de la novela. Y algo que me encantó, debo decirlo, es el QR que se acompaña en la casi última página, que te lleva a sonidos que grabaste en ciertos paisajes hermosos. ¿Qué matiz quisiste darle con todo esto? Pues si una novela es un archivo de su proceso, como te decía hace rato, aquí están, por ejemplo, en la versión texto, en la versión libro, hay una serie de Polaroids que fui tomando a lo largo de muchos años. En realidad tomé cientos de Polaroids, al final una selección, pero yo tomo fotos instantáneas a lo largo de mi proceso de escritura porque me ayudan en un momento posterior de la escritura a organizar como una sintaxis interna de la historia. Y las integro como parte de un proceso si encuentro una razón por la cual deban estar ahí. En este caso, encontré una razón fuerte para que estuvieran presentes también las Polaroids. Y así como en el texto hay un componente visual, en la versión sonora de la novela, en el audiolibro o libro sonoro, al que llegas a través de ese QR, o sea, ese QR te lleva a la página de la editorial y puedes comprar, bajar el audiolibro. Hay una pequeña muestra que se escucha de manera gratuita, pero luego también, si quieres escuchar todo el libro contiene un archivo sonoro. Y ese archivo sonoro se compone de los elementos
empedocleanos, es decir, aire, tierra, fuego y ¿cuál es el cuarto? Aire, tierra, fuego y agua. Exacto. Que grabamos en Sicilia y en el archipiélago volcánico de las Islas Eólicas como una especie de coro griego de los elementos naturales que acompaña subrepticiamente la narración. Entonces fuimos a grabar exhalaciones volcánicas, tormentas de lluvia, muchos vientos, sí, algunas mareas submarinas. Es muy difícil grabar debajo del mar, pero bueno, tenemos hidrófonos y se escuchan ruidos de bajo agua. Y es bueno, una experiencia muy distinta de lectura y un archivo sonoro emotivo de la novela. Oye, pues qué belleza, te felicito porque sí lograste un libro hermoso. Pues muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, Valeria. Igualmente a ti. Escucharon, amigos, Principio, Medio y Fin por Valeria Luiselli, una opción fascinante para este fin de semana. Hasta pronto.